Me preguntaron si podía comentar un poquito sobre que Dios no cambia y la idea de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, una de las estatuas, una de las idolatrías de México. Esta historia de la Virgen de Guadalupe se repite y comienza con Semiramis, que eventualmente llega y se convierte en la Virgen María. Esa historia comenzó con Nimrod y es la estatua de Daniel, que es una estatua en Babilonia, que solo cambia, por decirlo así, la calcomanía, el mercadeo, y eventualmente, en el caso de México, termina como la Virgen de Guadalupe. Una mujer que dio a luz a un niño encarnado. Tamuz, estamos hablando de Tamuz, que también es Horus, y tiene muchas variaciones. Es la idea de que Dios nos da libre albedrío para escogerlo a Él, que Él no cambia, o seguir la idolatría que se repite. Y es bien sutil, engaña bien fácil, porque la gente invierte en sus sentimientos con su idolatría. Eso es parte de la programación de Roma, de Babilonia, porque es la misma religión, solo le cambiaron las calcomanías. Literalmente, la Virgen de Guadalupe es la historia de Semiramis. Y literalmente la historia viene así, para hacerlo bien corto, y los mexicanos lo saben muy bien. Este era un ídolo de los indígenas, que los españoles, para mercadeo y propósito de capturar almas, se convirtió en la Virgen de Guadalupe, que era el mismo ídolo de los mexicanos, y esto atrajo mucha gente. No todos cayeron, y los que no cayeron en esa idolatría de María, de Semiramis, esa gente fueron decimados en México. Fueron perseguidos con perros enormes y se los comieron, literalmente, los perros. La historia sangrienta del cristianismo. Ese es el mensaje de Jesús. El que no cree en Él, que se lo traigan frente a Él y lo decapiten. Ese es Lucas 19. Así que la historia de la Virgen Guadalupe es la historia de un Dios que cambia y que literalmente hace un buen mercadeo. Así que literalmente, ¿cuántas historias de vírgenes existen en la historia de la humanidad? Estoy hablando de la historia de las vírgenes que son embarazadas por un Dios y que dan luz a un niño. De eso estoy hablando. Comparado a la idea del Dios que no cambia. Te lo digo fácilmente. La idea que los cristianos inyectan de Isaías 7:14, una idea totalmente errónea, porque el hebreo no dice virgen. No dice virgen. Dice la muchacha joven. Si uno lee Isaías 7:3, se da cuenta que Isaías ya tiene un hijo, se llama Shar-Yeshuv. Continúa la historia y es el rey Ahaz, que tiene problemas con los enemigos que vienen a atacarlo, y el Eterno le da una promesa al rey. La muchacha joven va a concebir, y cuando el niño tenga suficiente edad para entender entre lo bien y el mal, los enemigos se han ido. Entonces Isaías 8:3 dice que Isaías tuvo relaciones sexuales con esa muchacha joven, obviamente su esposa, que ya tenían un hijo, en Isaías 7:3. La esposa le da un nombre que es bastante largo, que no voy a tratar de decir, pero Isaías 8:8 lo menciona como Emanuel. Es el mismo niño con dos nombres. Y era la idea que cuando el niño entiende entre el bien y el mal, no se refiere a una idea mesiánica total, no del todo. Isaías 11 sí es una idea mesiánica, Isaías 11. Y comienza Tallito de Ishai, que significa la promesa que Dios va a mandar al verdadero Mesías de Judá, David, Salomón, del lado paterno. El hijo de María, en la Biblia cristiana, te lo dice la Biblia cristiana, Mateo 1:18, ella sale embarazada de otro que no fue José. Y Juan 8:48 le dicen a Jesús que él es samaritano. O sea, probablemente su papá, el que lo engendró, era samaritano, no fue José. Te lo dice la Biblia cristiana, Mateo 1:19. Por eso José quiere divorciarse, es adúltera. Así que Jesús nació por medio de pecado, no tiene afiliación tribal, nunca comenzó a ser candidato mesiánico, así de simple.
Dios no cambia. Dios no cambia. Si se fijan en el progreso de Roma, de Babilonia, comenzando con Babilonia, eventualmente llegando a Roma y eventualmente llegando a la Virgen de Guadalupe, es un sistema para capturar almas, para mantener lo que se llama el nuevo orden mundial, o como le llama la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Tratan de capturar a todos en una religión. Que ese fue el plan de Nimrod, ese fue el plan de Constantino, y es el plan hoy en día de la Iglesia. Capturarlos. Y si tú cuestionabas su doctrina, porque no es bíblico, y por eso mucha gente ha fallecido por medio de inquisiciones, cruzadas, etcétera, etcétera. Los cristianos, muchos de ellos no se han arrepentido, por eso todavía hoy llaman sus eventos evangelísticos, todavía los llaman cruzadas, porque la gente no se arrepintió. Todavía creen que las cruzadas fueron buenas. Por eso le llaman eventos cruzadas evangelísticas. Si no le hubieran cambiado el nombre, ellos no están arrepentidos. Se enorgullecen cuando dicen, mira, tenemos la religión más grande del mundo, por la espada. Pero le llaman a sus eventos cruzadas evangelísticas. Dios no cambia. Él no va a engendrarse en un ser humano porque te dice en números que Dios no es hombre para cambiar su mente. Y Él va a mandar al verdadero Mesías de Judá, David, Salomón. Es verdad. Así que la idea total, como dice Malaquías, yo soy Hashem, no cambio. Por ende, oh hijos de Israel, no son consumidos. Tenemos en el fin, bueno, en Jeremías 31, comenzando, ¿verdad? Comenzando el verso 29, que te dice, Dios no requiere sacrificios humanos. Ezequiel 18 devota un capítulo entero sobre ese tópico de sacrificio humano. Pero continuamos en Jeremías 31, que dice que Dios está haciendo un pacto con Israel, no con la iglesia. Y continúa Ezequiel 31 y dice, al final casi, que si los antisemitas quieren destruir Israel, tienen que cambiar cómo el sistema solar sirve. Tienen que cambiar cómo el sol da luz y cómo la luna opera y cómo las estrellas. O sea que ellos no pueden cambiar la mente de Dios y reemplazar al pueblo de Israel. Ellos se autonombran Israel espiritual. Pero Dios no cambia. Y literalmente, Israel y las naciones no debieran de estar compitiendo. Todos están en el mismo proyecto. Todos son amados de Dios. Judíos o no judíos, son amados de Dios. Morenitos, blanquitos, chinitos, gorditos, flaquitos, todos son amados de Dios. Mujer o varón. Cada uno tiene su propósito. No debemos de envidiarnos ninguno con el otro. Todos servimos al Eterno en lo que el Eterno nos ha dado, en vez de estar envidiando al otro. Total. Dios no cambia, su palabra es para siempre. Su camino es para siempre, la Torah es para siempre. Lo que Él determinó en el libro de Levítico va a pasar en la era mesiánica. Está en Ezequiel 40 hasta el final. Todos los sacrificios van a regresar, porque esa es la palabra de Dios y su palabra no termina, no expira. Continúa. Su palabra es para siempre. Su palabra es la Torá. La verdad es su palabra. Y no tenemos que excusar, porque los cristianos hacen eso, se los digo con amor. Semiramis, la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, es María, que así la llaman los cristianos, los católicos por lo menos, pero es la misma idea para los evangélicos, aunque no le llamen tantos títulos. Y es la misma de la Reina, la Virgen de Guadalupe, es la misma idea. La idea que comenzó con Nimrod, Semiramis y Tamuz, es la idea de Jesús, un Dios que embaraza a una mujer casada, que es adulterio, y un niño Dios. No tiene sentido bíblico en absoluto, y obviamente morir por los pecados del otro es prohibido en la Biblia. Prohibido. No existe sacrificio humano perfecto, o sea, una patraña dogmática, teológica, pero no bíblica. No tiene fundamento bíblico en absoluto. Así que Dios no cambia. Y Dios permite, para darnos libre albedrío, las patrañas de idolatría para que escojamos a su camino, el uno, o la idolatría. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando.
También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlo a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Dios no cambia. Y hay mucha gente que quiere pasar argumentando este punto. Dios no cambia. Y la gente me repite, ¿por qué siempre repetir lo mismo como respuesta? Porque Dios no cambia. Literalmente Dios no cambia. Dios no es hombre para cambiar. Así que no argumento Dios encarnado. Nacimiento virginal, tampoco, porque Dios prometió que el Mesías venía de Judá, David, Salomón del lado paterno. Dios no cambia. La idea de nacimiento virginal le quita la posibilidad a un muchacho de tener afiliación tribal porque solo el papá da tribu. Eso es Números capítulo 1. Tribu por casa de padre. Así que Dios no cambia. Y el que quiere comentar eso está perdiendo tiempo porque Dios no cambia. Antes de Él, después de Él, no hay otro Dios. Él es uno. Inclusive que para mí fue una sorpresa enorme, fea. Dice Isaías 45 al final, que toda rodilla se doblar y toda lengua confesar al Eterno. Muy bien. Pero la Biblia cristiana se lo asigna al hijo de adulterio. Eso es blasfemia total. Pero de nuevo, Dios lo permite para darnos libre albedrío. O servir al Eterno o servir la idolatría. La Virgen de Guadalupe, otro ejemplo de mercadeo que viene de Nimrod, que viene de Roma, para tratar de engañar a la gente. No se va a engañar. Es otro ídolo con diferente nombre, pero es el mismo ídolo de Babilonia. Literalmente, con mucho amor. Comparte el video. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.